Padre, dale sabiduría a la próxima presidenta, Señor, para la gran tarea que tiene por delante. Oramos, Dios, que la guardes y que la bendigas. Gracias, Señor, por el privilegio de haber nacido en esta nación. Oramos por los distintos problemas que hay en nuestro país, Señor, sobre todo en el terreno de la inseguridad. Permite, Señor, que esta pueda disminuir. Padre, gracias te damos por la vida, por la salud. Gracias por todo, Señor. Oramos por la iglesia perseguida en Chiapas y en Oaxaca, que tú tengas misericordia de nuestros hermanos. Por Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a cantar otro himno después de haber orado. Tranquila mi alma. Tranquila mi alma, Dios es tu refugio. Espera en él, paciente en la aflicción. Jesús te es fiel en toda tu congoja. Jesús tu Dios, tu amigo y salvación. Tranquila Dios, en medio de lo oscuro, para brillar su gloria y compasión. Silencio mi alma, el Salvador gobierna. El mar rugiente le obedecerá. Tu Padre reina, Él obra en tu quebranto. Mediante pruebas te acrisolará. Aliviará tu duelo y sufrimiento, lo turbado, preciado fin tendrá. Tranquila mi alma en lágrimas o en luto, al Dios excelso puedes acudir. Él cerca está, su gracia y condolencia en tu dolor saldrán a relucir. Espera en Dios, el Rey del universo. Podrá tu angustia y duelo bendecir. Tranquila espera mi alma, el tiempo avanza.
tu Señor por siempre morarás. Con él no habrá más llanto ni dolores. Será tu Dios y tú le servirás. Entonces mi alma libre del pecado, tu Redentor por siempre adorarás. Ahora mi alma alaba al Rey benigno, confía en Dios y Dios se acercará. Medita mi alma en su palabra santa, así tu fe se fortalecerá. Tranquila espera en medio del oscuro. El sol de vida resplandecerá. Amén. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Vamos a leer en la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, capítulo 4, para meditar en esta porción de la palabra del Señor que dice así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo
misericordia y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Amén. Esto es palabra de Dios. Padre, ilumínanos con tu bendita palabra. Por Jesucristo, tu palabra hecha carne, oramos. Amén. Tuvimos que esperar hasta el capítulo 4 de Jonás para darnos cuenta de la razón por la cual Jonás no estuvo dispuesto en primera instancia a obedecer al Señor. En el capítulo 4 encontramos el terrible enojo que embarga la vida de Jonás, porque Dios ha tenido misericordia de los que él consideraba sus enemigos. La verdad es que Jonás hace su trabajo profético, como ya hemos visto, a pesar de él, a regañadientes y sin esperar realmente que la palabra de Dios transforme la vida de los que la escuchan, porque él quiere la aniquilación, él quiere la destrucción, él quiere que los enemigos del pueblo de Israel perezcan para siempre. Vemos cómo la historia del capítulo 3 terminó diciéndonos lo que hicieron los ninivitas y al mismo tiempo lo que hizo Dios. Dios se convirtió, como dice la teología bíblica que está enunciada en este libro de Jonás, se convirtió del mal que tenía pensado hacerle a los ninivitas y no los condenó, sino que tuvo misericordia de ellos y los salvó, porque los ninivitas se arrepintieron. Los ninivitas se arrepintieron de sus malos caminos. Y dice el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ya aquí en el Antiguo Testamento encontramos la palabra de gracia de Dios, no para su pueblo, sino para una nación que no formaba parte del pueblo de Dios. Y encontramos ya aquí en el Antiguo Testamento el testimonio de cómo Dios quiere la salvación no solo de su pueblo, sino incluso de los paganos, de aquellos que no formaban parte de su pueblo. Pero su pueblo, desde luego, representado en Jonás, no quiere la salvación de los paganos. Su pueblo quiere la destrucción de los paganos porque ese pueblo de Israel quiere ser exclusivamente el pueblo de Dios. Pero Dios mira más allá del pueblo de Israel y hace que todos los pueblos paganos le conozcan, que todos los pueblos paganos se conviertan a él, y el mejor ejemplo de eso en el Antiguo Testamento son los ninivitas. A veces parece que tendríamos que esperar hasta el Nuevo Testamento para mirar cómo Dios abraza a todas las naciones que no forman parte de Israel. Pero ya en el Antiguo Testamento tenemos un fuerte testimonio como el de Jonás, donde Dios abraza a todas las naciones y donde Dios envía a sus profetas a predicarle a esas naciones paganas para que escuchen su palabra y se conviertan. Pero ¿qué sucede con el pueblo de Israel representado en Jonás? Acontece lo que le sucedió a Jesús cuando él fue a predicar también el día sábado en la sinagoga, y cuando empezó a hablar de dos pueblos paganos, todos los nazarenos se levantaron en la sinagoga contra Jesús, empezaron a empujarlo y lo llevaron a un despeñadero para arrojar allí a Jesús, porque Jesús les anunció que Dios había tenido misericordia también de los paganos, de la viuda de Sarepta, a quien Dios salvó en medio de la profunda hambre que había en Israel y fuera del territorio de Israel. Y como Dios envió allá a su profeta para preservar la vida de la viuda de Sarepta,
y de su hijo, en el ciclo del profeta Elías. Y en el ciclo del profeta Eliseo les presenta ahora a Naamán el sirio, que estaba lleno de lepra. Y Jesús también le dijo, muchos enfermos de lepra había en tiempos de el profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos sanó Dios, sino a Naamán el sirio. Eso enardeció profundamente a los paisanos de Jesús y quisieron matarlo, porque les enseñó en esos dos ejemplos del Antiguo Testamento cómo Dios también tiene misericordia de los paganos y cómo Dios también llama a los paganos a la fe ya vista, a la salvación. Y esta es la actitud de Jonás. Jonás 4:1 comienza diciendo, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mientras Dios se convierte, se arrepiente del mal que había dicho que les haría a los ninivitas y no lo hace. Al ver eso, al ver que los ninivitas han alcanzado la gracia y la misericordia de Dios, Jonás se apesadumbró, dice la Biblia, en extremo y se enojó. Jonás parece un niño chiquito que hace berrinche y se tira al suelo y empieza a patalear y empieza a gritar, porque no concibe que ese pueblo pagano, que es enemigo declarado del pueblo de Israel, haya alcanzado la misericordia de Dios. Jonás quiere la destrucción de los ninivitas. Jonás quiere venganza en contra de los ninivitas por todo lo que los ninivitas le han hecho a lo largo de la historia, porque siempre fueron más poderosos que Israel, por todo el daño que le han hecho al pueblo de Israel. Y es tal el berrinche, es tal la pesadumbre, es tal el enojo del profeta Jonás que dice el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Fíjese la profunda revelación de Jonás. Jonás se siente impotente. Jonás no puede creer lo que sus ojos están viendo. Y Jonás le dice en oración a Dios, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás le está diciendo a Dios lo que Dios dijo de sí mismo delante de Moisés en Éxodo 34:6, cuando Dios se le revela en toda su gloria al profeta Moisés. Dice Éxodo 34:6. 34:5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es cuando Dios se le presenta a Moisés y Moisés lo ve, como dice el texto bíblico. Esa es la autorrevelación de Dios a Moisés. Jonás sabe que en la naturaleza de Dios está la bondad, el amor, la gracia y la misericordia. Y eso hasta nuestros días nos cuesta trabajo entenderlo, porque a veces incluso como cristianos nosotros desearíamos
que ciertas personas que nosotros consideramos malas, dañinas, no alcanzaran la gracia de Dios y que se perdieran en sus pecados. Y ese es el deseo de Jonás. Por eso aquí nos revela a nosotros algo que nosotros no sabíamos, pero que Dios sí sabía, lo que había en el corazón de Jonás. Y Jonás le dice, por eso yo quise huir a Tarsis, porque sabía que esto que están viendo mis ojos iba a terminar sucediendo, que tú ibas a terminar perdonando a ese pueblo, que tú no ibas a hacer lo que habías designado hacer, destruirlos por su pecado. Y entonces aquí, esto nos lleva a preguntarnos sobre el discernimiento que Jonás tiene de Dios mismo. En el evento del mar embravecido, Jonás había proclamado que era hebreo y que temía a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esa declaración de fe de Jonás es ortodoxa. Pero ahora, esta declaración que él hace sobre la naturaleza de Dios también es ortodoxa, pero la práctica de Jonás es heterodoxa. Jonás tiene una fe correcta, pero no tiene una adecuada ortopraxis, es decir, una adecuada práctica que sea el resultado de la fe adecuada. Y este es el peligro que hoy puede tener la iglesia y que podemos tener nosotros. Nosotros en nuestra declaración de fe puede ser ortodoxa, puede ser bíblica, puede ser bien fundada teológicamente hablando, pero si nuestra práctica no se condice, no es el resultado de eso, hay un problema. Hay un problema entre nuestro decir y nuestro hacer. De tal manera que nosotros no somos tanto lo que decimos, porque nosotros podemos decir lo que sea. Y Jonás, las dos declaraciones sobre Dios son correctas. Pero lo que hace Jonás, lo lleva al rompimiento con esa declaración de fe. De tal manera que nosotros entonces no somos tanto lo que decimos que somos. Somos lo que hacemos. Nuestros actos hablan más fuerte que nuestros dichos. Jonás le dice a Dios, yo sabía, yo te conozco, yo sabía que ibas a terminar haciendo esto, que los ibas a perdonar. Pero Jonás no está dispuesto a perdonar. Jonás quiere la destrucción. Y por eso, fíjese, está tan enojado, está tan perturbado, está tan en contra del deseo de Dios de salvar también a los paganos, que dice Jonás en el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué tremenda petición le hace Jonás a Dios, producto de una mente enferma, producto
de una incomprensión sobre el deseo de Dios. Y Jehová, Dios, le preguntó a Jonás, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás alberga la esperanza de que Dios destruya a Nínive, por eso su siguiente acción. Versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás, ¿sabe Jonás por qué sale de la ciudad? Porque Jonás tiene la esperanza de que Dios termine destruyendo la ciudad. Y si Dios decide destruir a la ciudad, no quiere estar él ahí para ser destruido. Entonces esa oración de quítame la vida porque no soporto, porque no tolero que tú obres, que tú actúes de esta manera, también es de dientes para afuera. Porque Jonás no está, no, Jonás no quiere morir. Jonás quiere ver morir a los enemigos de Israel. Y por eso se sale de la ciudad, para ver su destrucción, para ver qué acontecería con la ciudad. Porque si Jonás creyera que Dios en efecto se ha arrepentido, que Dios en efecto no va a destruir la ciudad, hubiera permanecido en la ciudad, no se hubiera salido. Y si quisiera él de verdad morir, pues se habría quedado en la ciudad esperando la destrucción, porque él alberga esa esperanza. Y va, sale de la ciudad y allí está esperando que Dios destruya la ciudad. Y Dios no lo hace. Esta actitud de Jonás, desde luego, no toma por sorpresa a Dios, porque ya nos dijo el capítulo 1 en el versículo 10 que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás ante su desobediencia. Y ahora, en el versículo 6 del capítulo 4, también Dios está preparado, dice el versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás pasa del enojo a la alegría. Se enoja porque Dios no hace lo que Jonás quiere que Dios haga. Pero Jonás se alegra cuando a él le va bien. Vean lo perturbador que hay en Jonás. Jonás está dispuesto a alegrarse frente a la destrucción de los ninivitas. Por eso, ante su salvación se enoja y se pone contento porque una planta silvestre crece ahí a donde él ha ido para ver la destrucción de Nínive y se pone contento por la sombra que esa planta le da. Lo que Jonás no sabía es que Dios también tenía preparado un gusanito. Y ya lo hemos visto aquí en el libro de Jonás, cómo el reino animal y el reino natural también están inscritos dentro de la gracia de Dios, pero también el reino animal y el reino natural son instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. Y en el versículo 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, Dios preparó un gran pez, Dios preparó una calabacera, Dios
preparó un gusano. ¿Qué tendrá preparado Dios para nosotros en nuestra experiencia de fe ante nuestra incredulidad, ante nuestra indiferencia, ante nuestra desobediencia? ¿Qué tendrá preparado Dios? Y entonces el gusano hirió la calabacera y ésta se secó. Y nuevamente, la cuarta vez que dice que Dios tiene preparado algo. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Ahora Dios prepara un viento solano que sopla desde el desierto, un viento cálido que quema la piel. Y ya Jonás no tiene su sombra. Estaba muy contento el día anterior porque tenía esa sombra. Y entonces, nuevamente, dice, y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Les digo, Jonás es como un niño berrinchudo. Jonás quiere que Dios obre de acuerdo a la voluntad de Jonás. Pero, oh, sorpresa, Dios no está para contentillo de nadie. Dios no puede ser manipulado por nosotros. Nosotros no podemos tirarnos al suelo y hacer un berrinche para que Dios ponga su atención sobre nosotros y nos diga, ay, mijito, ¿qué tiene usted? A ver, venga. No, como algunos papás o algunas mamás con sus hijos. En lugar de disciplinarlos, ahí están consolándolos. Y cuando el muchachito crece, pues es un profundo indisciplinado. Y eso está pasando con Jonás. Jonás quiere llamar la atención de Dios y quiere que Jonás venga, ay, mi muchachito Jonás, a ver qué tiene usted, qué tiene el niño. Pero Jonás no puede manipular a Dios porque Dios no es un sujeto de manipulación. Porque la oración no es para manipular a Dios. Y nuevamente, aquí está el clic de todo el libro de Jonás. Todo el libro de Jonás nos habla de la misericordia de Dios. Por eso yo creo que esta es la versión del Antiguo Testamento de la parábola del Padre Misericordioso. El libro de Jonás es esa versión, la versión del Antiguo Testamento de la parábola del Padre Misericordioso, mal llamada la parábola del Hijo Pródigo. Dice el versículo 10, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? Le dice Jehová a Jonás, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, ni muchos animales. Dios le da una gran lección a Jonás. Ah, de modo que tú tienes misericordia de una planta que a ti no te costó crecerla, que tú no la sembraste, que nació allí, que un día nació y al otro día murió. Y te enojas por eso. Te causa lástima esa plantita.
Pero no echas de ver que yo no he de tener misericordia de esas 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, que no saben discernir entre el bien y el mal. Y note también la preocupación del libro de Jonás por los animales. Y los animales. Y Jonás no responde esa pregunta porque esa pregunta debemos responderla todos los que hemos actuado alguna vez como Jonás. ¿Y qué pertinente es esta pregunta para el moderno Estado de Israel que, sin ser el Israel de Dios, apela a las escrituras del Antiguo Testamento, ese régimen pagano? Y no lo digo yo, lo dicen los rabinos. Un régimen inicuo, pagano, ateo, que apela a las escrituras del Antiguo Testamento para matar y asesinar a los palestinos en nombre de Dios. Esta pregunta del versículo 11 debería leerla y debería respondérsela Benjamín Netanyahu, ese genocida. Esta es la gran lección del libro de Jonás. Desde el Antiguo Testamento, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Jonás es una síntesis extraordinaria de toda la teología del Antiguo Testamento, de la desobediencia del pueblo, del profeta que no quiere proclamar, del pueblo que no quiere que los enemigos de Dios, que los enemigos del pueblo de Dios se arrepientan y que Dios los salve. Porque esos israelitas quieren ser solo ellos y no quieren que Dios tenga misericordia de otros. Jonás es una gran síntesis de la historia de Israel en el Antiguo Testamento y es el Evangelio, es el pequeño Evangelio insertado en el Antiguo Testamento. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a cantar un himno. Cristo está buscando obreros hoy. Para confirmar la palabra de Dios, cantemos. Cristo está buscando obreros hoy. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya.
valor, y obrero siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vamos a tener una oración de confirmación, amada iglesia. Padre, agradecemos por permitirnos escuchar tu bendita palabra, Señor. Padre, perdónanos por aquellas ocasiones en que hemos sido como tu pueblo Israel, rebeldes a tu palabra. Perdónanos por todas las veces que hemos sido como Jonás, desobedientes, poniendo en peligro la vida y los bienes de otros, de nuestra propia familia, Señor. Confesando que creemos en ti con nuestra boca, Señor, pero con nuestros hechos negándote. Deseando, Señor, que no tengas misericordia de nuestros enemigos, de aquellos que nosotros consideramos malos, o que nosotros mismos, Señor, hemos llegado a considerarnos mejores que los demás. Fundados, Señor, en una falsa visión de ti y de tu palabra. Oh Señor, conviértenos a ti. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros y nos has hecho miembros de tu pueblo santo. Gracias por tu gracia infinita, Dios eterno. Bendito seas. Oramos, Dios, que tu bendición venga sobre nosotros. Ayúdanos al arrepentimiento y ayúdanos a compartir tu palabra con los que no te conocen para que se arrepientan y tú los salves. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la reflexión de esta mañana. Gracias por los desafíos que tu palabra nos deja. Oramos, Dios eterno, en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno. El himno, mi ofrenda, un niño le dio al Señor.
No aparece el himno. Vamos a cantar Dale tu ofrenda al Señor. Entonces, para consagrar a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos, dale tu ofrenda al Señor. Te enseño desde cero y paso a Dale tu ofrenda al Señor, dársela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al amor alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al amor alegre, multiplica lo que has dado. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Amén. Vamos a tener nuestra oración final y la bendición. Hoy teníamos programado participar de la Santa Cena, pero como les he dicho, tengo que salir de emergencia a la Ciudad de México. Vino la esposa del pastor Luis Fernando San Miguel Cardona, que es el pastor que siempre me recibe en Bogotá, y desde luego su esposa también. Y ella viajó el pasado martes a México y hoy estará visitando el Museo Nacional de Antropología, y me voy a encontrar con ella allí debido a que mañana a primera hora de la mañana sale a Colombia, y me parece una descortesía de mi parte que yo no pueda verla. Entonces, por eso tuve que programar esta salida así tan intempestiva, pero no quise dejarlos tampoco sin el culto, sin la predicación, pero la Santa Cena la dejamos para el próximo domingo con el favor de Dios. Así que, amada iglesia, vamos a tener la oración final y la bendición apostólica. Padre eterno, gracias por la bendición que nos has dado de estar aquí congregados, alabando, bendiciendo tu nombre. Quédate con nosotros el resto de este día y toda la semana, Señor, dándonos oportunidades de servicio para que aquellos que no te conozcan puedan conocerte. Señor, aléjanos del pecado y ayúdanos a ser misericordiosos y amorosos como tú eres misericordioso y amoroso. Por Jesucristo, tu palabra viva, tu palabra hecha carne, te lo pedimos. Y ahora, amada iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios nuestro Padre y que la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestros familiares aquí representados y con todo el pueblo de Dios, ahora y hasta que el Señor regrese. Amén. Amén, amada iglesia. El culto ha terminado. Continúa nuestro servicio. Un abrazo fraterno a todos. Bendiciones.